Vamos a dar comienzo de manera puntual a la conferencia de extensión universitaria de hoy, en la que tenemos la suerte de contar con dos compañeros y una alumna para hablarnos del silencio, una experiencia límite y urgente. Tenemos a Beatriz Santiago, ella es alumna de segundo de enfermería y ha sido estudiante, ha terminado la carrera de magisterio en Zamora, así como de educación especial en la Universidad Pontificia de Salamanca. También contamos con la presencia del secretario general, Francisco Trullén, que es doctor en Derecho y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, y de David Sanz, que es el director de Relaciones Internacionales, profesor de la Facultad también de Ciencias Sociales y Jurídicas y padre de familia. Me decía, esto es muy importante. Digo, sí, yo lo digo, David. Pues para no robarles tiempo, va a comenzar su exposición Beatriz sobre las experiencias que ella ha tenido de silencio y que le han aportado. A continuación hablará Francisco Trullén y por último tomará la palabra David Sanz. Y luego lo más interesante sería que les planteéis alguna cuestión en el tiempo de coloquio. Pues Beatriz, tienes la palabra. Si quieres activa el micro que lo acababa de silenciar para que se escuchara mejor y tenéis la palabra y cargo tu presentación. Se me ve y se me escucha bien, ¿verdad, Marisa? Se te ve y se te escucha, sí. Muchas gracias, Bea. Vale. Bueno, pues buenos días a todos. Como bien ha dicho Marisa, mi nombre es Beatriz. Yo soy alumna del segundo del grado de Enfermería UNAUCA. Bueno, en primer lugar, quería agradeceros a todos por estar hoy acompañándonos en esta conferencia tan interesante sobre el silencio y, bueno, agradecer asimismo a Marisa y al Servicio de Extensión Universitaria por invitarme a contaros hoy mi experiencia. ¿Puedo ir pasando yo, verdad, Marisa? Sí. Vale. Seguramente muchos de vosotros os habréis preguntado al saber que la conferencia de extensión universitaria de hoy era sobre el silencio, ¿qué me van a contar a mí sobre el silencio en la conferencia de hoy? Que así a priori puede parecer hasta contradictorio, ¿no? Hablar sobre el silencio. A mí lo primero que se me plantearía preguntaros a cada uno de vosotros, y bueno, si fuese una conferencia interactiva en la que pudiésemos hablar, sería qué es para vosotros el silencio y qué lugar ocupa en vuestras vidas el silencio. Seguramente que si a mí me hubiesen hecho estas preguntas hace 2 años atrás, seguramente que hubiese contestado lo que muchos de vosotros ahora mismo podéis estar pensando, pues silencio. Pues ¿qué va a significar el silencio? Pues estar callada, no decir nada, no articular palabra, posiblemente pensando en algo que te preocupa, en lo que vas a hacer después, o simplemente pues divagar en diferentes ideas sin ningún sentido y sin ningún rumbo. Bueno, en la conferencia de extensión universitaria de hoy no vamos a hablar sobre este silencio, sobre ausencia de ruido, sino que vamos a hablar sobre un silencio mucho más profundo, que va acerca de la vida interior. Vale. Fue el año pasado en una de las reuniones del grupo de misiones, porque pertenezco al grupo de misiones desde el año pasado, desde primero de enfermería, que empezamos a hablar sobre esto que vamos a hablar hoy, sobre el silencio, sobre escuchar hablar sobre esto del silencio. Pero como bien os digo, no de este silencio sobre ausencia de ruido, sino sobre algo totalmente contrario a estar solo, a estar en la nada. Estaréis conmigo en que actualmente vivimos en un mundo de la inmediatez, de las prisas, del aquí y ahora, esclavos de los sentidos y de las nuevas tecnologías, que creo que fue el martes pasado cuando Mercedes también nos estuvo hablando de nuestra dependencia a las nuevas tecnologías. Y continuamente pues estamos acumulando información que nos viene pues de diversos estímulos, pues de la familia, de los amigos, de aficiones. Estamos hiperestimulados y nos mantenemos a lo largo de todo el día nuestra mente ocupada en estímulos diversos, sin tener cabida a estos espacios de silencio tan necesarios y urgentes. Nos debemos preocupar pues más de esto, más de la vida, imagen exterior que proyectamos a los demás, que de lo realmente importante, que es de lo que llevamos dentro. Y yo, por mi experiencia, os puedo decir que el silencio me ha enseñado que es algo necesario y que es imprescindible que cuidemos y que sanemos nuestra vida interior para poder sentirnos
plenos y satisfechos con nosotros mismos y así podérselo transmitir a los demás. Por eso creo que es imprescindible que busquemos estos ratitos de silencio en cada día, en nuestros días, como yo he empezado a hacer, y para poder, pero vale, me podéis preguntar, vale, esto del silencio puede estar muy bien, pero ¿para qué me va a servir a mí el silencio? ¿Para qué te ha servido a ti, Bea, el silencio? Y yo aquí he recogido pues unas claves de lo que a mí me ha servido el silencio. En primer lugar, creo que el silencio me ha servido mucho para analizarme y para conocerme mejor a mí misma y poder transmitir a los demás la persona que realmente quiero ser. Vale, pero el silencio, ¿qué pasa con el silencio? No es un camino con una meta definida, sino que el silencio es algo que tienes que practicar a lo largo de toda tu vida, no tiene fin, no tiene límites, ¿vale? Es algo que te permite pulir tu personalidad a lo largo de toda la vida para cada día ser mejor. Entonces, en primer lugar, a mí me ha servido para conocerme. Creo que se han movido las diapositivas, Marisa. ¿O están mal colocadas? No lo sé. Es la versión que teníamos. Se mueve un poco Vale, más lento de lo que... sí, Eso está bien, es. está bien. Sí, eso es. Perdón, Dale, tú está bien. tranquila. Sí. Vale. ¿Pero qué necesitamos o qué condiciones o qué requisitos mínimos se necesitan para practicar el silencio? Porque muchos de vosotros ahora, después de escuchar esta conferencia de extensión universitaria, podéis decir que queréis practicar el silencio, pero que no sabéis cómo empezar o cuáles son unas condiciones mínimas o necesarias o por dónde empezaría yo para practicar el silencio o que por lo menos a mí me han servido a lo largo de todo este año. En primer lugar, para practicar el silencio, en mi caso, es imprescindible evitar distracciones. Pues móviles fuera, evitar todo tipo de ruidos y buscar pues un ambiente más relajado, un ambiente alejado de ruidos, de un lugar que te invite a la paz, a la tranquilidad, como puede ser, como bien pongo ahí en una imagen, pues la naturaleza pues siempre te invita pues a esa tranquilidad, a esa paz, ¿no? Como Navarredonda de Gredos, que es donde se practican los ejercicios espirituales. En segundo lugar, no sin prisas, no establecerse límites de tiempo. Para practicar el silencio no puedes decir, voy a practicar silencio 10 minutos y dentro de 10 minutos ya ha sido suficiente. No, eso no es practicar silencio. En tercer lugar, a mí me ha servido mucho pues tener unas ideas previas, ir con unas ideas previas. Yo, por ejemplo, el año pasado, aparte de estar en el grupo de misiones, también asistí a varias sesiones de las escuelas de oración. Bueno, el primer cuatrimestre eran de forma online, pero en la segunda parte del segundo cuatrimestre sí que asistí a alguna sesión más larga, presencial, en la capilla de la UCAP. Y bueno, yo a esas sesiones pues iba con unas ideas previas, algo sobre lo que iba a reflexionar o a pensar de manera más profunda. Sí que es verdad que también en esas sesiones pues siempre se solía leer algún pasaje del Evangelio que ya de por sí pues te invitaba pues a reflexionar de una manera más profunda y más íntima. Y por último lugar, después de esa experiencia de silencio, yo siempre anoto unas conclusiones. ¿Qué he llegado yo? ¿Qué me ha aportado esa experiencia de silencio? ¿Qué aspectos de mi vida pienso que debo de ordenar? ¿Qué aspectos quiero mejorar? O por el contrario, ¿qué aspectos veo de mi vida que estoy totalmente satisfecha y por los que tengo que estar agradecida y que tengo que seguir en ese camino? Esas serían más o menos unas premisas previas que yo considero que son esenciales para todo aquel que se plantee practicar silencio o empezar a practicar silencio. Ya, como bien os he comentado, a mí en primer lugar, pues eso, el silencio me ha aportado eso, el permitirme analizarme mejor, conocerme a mí misma y de esta forma pues poder establecer mejor mis prioridades, reordenar mis pensamientos, que también me han ayudado mucho en el ámbito también académico, incluso en la propia universidad, de la propia carrera.
Y sobre lo que os quiero hablar, y creo que está muy ligado con el silencio, es la reflexión. El silencio te permite ser una persona más reflexiva. He recogido aquí unas frases que, bueno, yo tengo la costumbre de que siempre que, pues bueno, ya sea pues en charlas o en conferencias, donde sea, siempre que veo pues frases que me llaman a reflexionar, a que pensar, pues las suelo apuntar y luego sobre ellas pues medito. Y como bien os digo, el silencio te hace una persona más reflexiva. Y he recogido estas frases. Los pensamientos más profundos nacen desde el silencio y, como dice Pío XII, deja de ser gente para empezar a ser personas. El silencio es muy necesario en nuestras vidas para formar personas reflexivas. Los pensamientos más profundos nacen desde el silencio. Y, como dice Pío XII, si queremos dejar de ser gente para empezar a ser personas, debemos profundizar en nuestro interior. Con esto, ¿qué os quiero decir un poco? Que la palabra, que el silencio también nos permite no solamente conocernos a nosotros mismos, sino también relacionarnos con los demás, porque la palabra nace del silencio. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque toda reflexión, el conocimiento, el relacionarse con los demás, tiene que ir precedido de una reflexión. Si no, caeríamos en hablar por hablar, en hablar sin sentido, en pura charlatanería. Y eso, en vez de acercarnos a los demás y mejorar nuestras relaciones con los demás, lo que haría sería alejarnos. Y luego también he recogido unas frases que estas sí que son del manual de misiones, que también os invitan mucho a reflexionar acerca de esto que os estoy hablando, de que el silencio no solamente nos sirve para conocernos, para analizarnos a nosotros mismos, sino también para mejorar nuestras relaciones con los demás. Que es, habla solo cuando lo que tengas que decir sea más bonito que el silencio. Cuanto más ha recibido el alma en el silencio, más sabe dar en la acción, y que el silencio nos guarda. Por otra parte, el silencio, bueno, como veis, me ha servido para muchas cosas, para conocerme, para analizarme, para mejorar mis relaciones con los demás, pero bueno, también el silencio me ha servido pues para encontrar, o mejor dicho, para mejorar mi relación con otra persona. Y esa persona pues ha sido Dios. Bueno, yo os puedo decir que yo sí que era una persona creyente, pero que sí que es verdad que después de este año de asistir a las escuelas de oración, sí que mi relación con Dios puedo decir que ha empezado a ser más íntima. Y para el encuentro con Dios, en estas sesiones de silencio, vale, muchos me podéis a lo mejor decir, bueno, pero ¿y cómo puede ser que en una escuela de oración o en un retiro de silencio te encuentres con Dios, te encuentres con una persona si estás tú sola? ¿Qué necesito yo para encontrarme con Él? Pues la única condición que yo considero que es necesaria es estar abierto a encontrarte con Él. Y desde ese momento, yo lo que he experimentado es un poco pues los que os pongo ahí en la diapositiva. Amor, que va muy relacionado con la gratitud, dar gracias. Gracias pues por permitirme seguir disfrutando de algo tan bonito como es la vida con mi familia, con mis amigos, por estar estudiando una carrera que me encanta, que me gusta mucho. Y bueno, también atiende mis peticiones, pues algo que también muy necesario cada día, pues pedir pues por todos aquellos que sufren por diversos motivos. Amor, me ha ayudado a intensificar mis relaciones de amor, ya no solamente con Dios, sino también con los demás. Y a la oración, algo imprescindible en cada día. De esta forma, pues lo siento como más íntimo, como más presente en mí. Por último, así un poco más de mi experiencia, que hace un año, cuando yo llegué aquí a la universidad, bueno, como bien ha dicho Marisa, yo vengo de
de estudiar magisterio de educación primaria en una universidad y luego en otra universidad, y nunca, la verdad es que, bueno, yo iba a la universidad, me dedicaba a estudiar y la verdad es que nunca había participado, nunca había estado pertenecido a un grupo y no había, ni había hecho más escuelas de oración ni nada por el estilo. Y bueno, hace un año cuando yo llegué a esta universidad, pues mi propósito en primer lugar pues era eh, estudiar mucho, pues para tener muchos conocimientos, para saber muchas técnicas y poder aplicar muchos, muy bien cuidados enfermeros y dentro de 4 años pues salir de aquí siendo una muy buena enfermera. Y a día de hoy, pues lo que os puedo decir es, después de este año de pertenecer a un grupo tan bonito como ha sido el grupo de misiones y de asistir a estas escuelas de oración, os puedo decir que mi meta, aunque lógicamente sigue siendo ser una buena enfermera y, y que bueno, para eso también estoy aquí, mi meta y el objetivo de cada día, y que eso me lo han enseñado pues estos retiros de silencio, estas escuelas de oración, es intentar ser cada día también mejor persona. Y eso sí que os puedo decir que solamente se puede hacer desde el silencio, que de verdad que es una experiencia urgente y muy planificante para todos los que lo hemos vivido. Y bueno, no me quiero entretener mucho más, quiero dejar paso a David y Paco, que cuentan con mucha más experiencia que yo y que seguro que os tienen muchas cosas que contar. Pero bueno, espero que por lo menos mi testimonio pues que os haya servido para que a todos aquellos que bueno que tengáis alguna inquietud por estas experiencias de silencio, pues haberos animados a realizar estas experiencias que de verdad son muy planificantes y muy satisfactorias y que te ayudan no solamente a conocerte, a conocerte mucho más a ti mismo, sino que también a reordenar mucho tu vida, tus pensamientos y hacerlo de una manera mucho más satisfactoria y plena. Y bueno, si alguien me quiere hacer alguna pregunta ahora, si no, pues dejo paso a David y Paco para que ellos os cuenten su testimonio. Gracias a todos. Muchas gracias a ti, Bea, por tu experiencia, por abrir el corazón y por decirnos esos consejos útiles de lo que te ha aportado a ti el silencio. Vamos ahora con Paco Truyen y al final, si no, hacemos el ratito de preguntas. Paco, cuando quieras. Bien, buenos días a todos. La verdad es que después de esta intervención de Bea, pues no sé mucho qué tengo yo que decir aquí, un profesor universitario ya con una edad un poco más avanzada. Simplemente voy a daros tres pinceladas un poco a raíz de la intervención de Bea. Por un lado, alguna cuestión o alguna idea, si queréis, un poco más teórica. En segundo lugar, os hablaré un poco de en qué consisten las iniciativas que podemos tener para adentrarnos en el silencio, y luego hablaré una pequeña reflexión personal sobre qué aportan este silencio, estas experiencias de silencio. Decía Bea perfectamente, pero creo que conviene insistir en la idea de que el silencio es un lujo. El silencio es un lujo que podemos tener a nuestro alcance, pero que muchas veces no optamos por él. Y no optamos por él, pues muchas veces yo creo que también porque el hombre puede ser que tenga miedo, que tengamos miedo a encontrarnos en silencio. Muchas veces sabemos que si nos quedamos en silencio, pues podemos decir así de una manera sencilla, si queréis, la conciencia, o si queréis de una manera un poco más elevada, Dios puede ser que nos hable. Con lo cual yo creo que por eso este silencio, que repito, es un lujo, porque estamos en una sociedad llena de WhatsApp, llenos de email, en el cual la inmediatez de la comunicación es lo que prima, la música a todas horas, el ambiente del ruido, incluso si no lo tenemos, parece que llegamos a casa y ponemos la televisión lo primero, porque si no nos da como sensación de soledad, de vacío. Con lo cual, repito, este silencio es un lujo, debemos apostar por él, pero a veces creo que intencionadamente no nos adentramos en él porque nos da miedo lo que ese silencio
lo que la conciencia, lo que el deber ser, lo que Dios nos pueda decir. Otra segunda idea que expresaba muy bien Bea es las consecuencias que el silencio nos causa. Y en primer lugar, esa consecuencia del encontrarnos con uno mismo. Vamos a todos los lados deprisa, corriendo, sin detenernos, con lo cual el parar lo primero que puede hacer es encontrarnos con nosotros mismos y decir dónde estamos, en qué situación nos encontramos, qué proyectos tenemos, qué dificultades nos encontramos ahora mismo, con qué dificultades, con lo cual es muy importante que volvamos al silencio para encontrarnos con nosotros mismos. Fijaros, esto no es un descubrimiento del siglo XXI, sino que ya en la Grecia clásica, el célebre oráculo socrático decía, conócete a ti mismo. Por lo tanto, volvamos a nuestros clásicos. En estos momentos en los que se quiere borrar de la educación todos los pilares clásicos, no podemos apartarnos de ellos. Por lo tanto, el silencio como lugar de encuentro con nosotros mismos. Es en el silencio en el que ocurre todo, en el que la naturaleza crece, en el que el feto y el embrión se va formando, en el que la persona va desarrollando su vida. Por lo tanto, en el silencio nos encontramos con nosotros mismos. Pero además, como decía Beatriz, en el silencio nos encontramos con los demás y fijaros, nos encontramos con los demás no a través de la palabra, que es lo que inunda hoy en nuestros días, sino que esa palabra, como decía Bea, debe de proceder del silencio. A través de la reflexión y del silencio debe luego de ahí brotar la palabra. Por eso no debemos hablar con pausa, debemos hablar con conocimiento de causa y para tratar de evitar esas palabras que todos hemos dicho en alguna vez, en algún momento completamente inadecuadas porque han salido pues o del odio, de la rapidez, del momento del enfrentamiento. El silencio nos lleva a ese encuentro con los demás. Es verdad que a través de la palabra en muchos casos, pero esa palabra tiene que ser una palabra nacida del silencio. También otras veces no tiene por qué ser la palabra, puede ser un gesto, puede ser una mirada, puede ser una palmada en el hombro. Todos esos elementos nos hacen encontrarnos con los demás. Pero repito, todo eso, aunque no lo pensemos, reflexionar estos días sobre estos temas, todo ello nace del silencio. Y por último, claro, el silencio nos puede llevar a ese encuentro con Dios. El silencio no es vacío, no es soledad, no debemos identificarlo con una tumba. Todo lo contrario, el silencio nos debe llevar a la plenitud, a lo más alto, a lo que se encuentra arriba, ¿vale? Por lo tanto, el silencio es un lujo, pero nos cuesta entrar en el silencio porque le tenemos miedo. El silencio, segunda idea, nos lleva al encuentro con nosotros mismos, con los demás y por supuesto con ese ser creador, ese Padre bondadoso que es Dios. Y en este silencio yo os animo a que hagamos o a que emprendáis una cruzada del silencio, una lucha en favor de ese silencio. Dice, fijaros, el Eclesiastés, otro libro de la Biblia, dice, perdido está el mundo porque no hay quien recapacite en su corazón. Perdido está el mundo porque no hay quien recapacite en su corazón. Por lo tanto, el silencio vemos en estos momentos que es fundamental. Y para entrar en este clima de silencio, por un lado, como una posible experiencia o un marco idóneo para llevar a cabo esta experiencia del silencio, estaría la naturaleza. En la naturaleza nos habla de Dios. Ahí vemos la belleza de las flores, vemos esa inmensidad del mar, vemos esa fortaleza, por ejemplo, tristemente ahora del volcán,
toda la naturaleza nos habla de Dios. Recuerdo una de las veces que he tenido la suerte de peregrinar a Tierra Santa, teníamos un guía espiritual, era Fray Paco, procedente de Santiago de Compostela, un franciscano, y un día, en esas jornadas que comienzan tan pronto por la mañana, a las 6 de la mañana, empezábamos la jornada y nos dijo al grupo: ¿queréis ver a Dios? Claro, indudablemente, todos imaginaros que en ese ambiente pues era lo que estábamos deseando, ver a Dios. Y él cogió una flor y dijo: pues aquí podéis ver a Dios. Por lo tanto, la naturaleza desde luego nos habla de Dios, con lo cual puede ser, creo que es un ámbito excepcional para poder entrar en silencio contemplando esas obras maravillosas, esas obras tan perfectas de Dios, ¿vale? Esto sería, si queréis, un poco algunas ideas que se me ocurren sobre el silencio. ¿Cómo podemos plasmar estas experiencias del silencio? Pues, por un lado, podemos tener silencio. Yo he tenido importantes o algunos ratos, puede parecer un contrasentido, algunos ratos importantes del silencio dentro de las peregrinaciones a Tierra Santa. ¿Por qué? Porque en estos momentos la actividad física todavía se potencia más. Vas corriendo, te levantas a las 6 de la mañana, comes sin parar, sube al autobús, baja al autobús, camina un gran trozo andando bajo el sol, por medio de la gente, tienes que ir muchas veces saltando a los niños o a las personas que transcurren por esas calles impresionantes de Jerusalén, de Tierra Santa. Y en esos momentos también tienes momentos de oración, momentos de silencio. Recuerdo, no se me olvidará nunca, la primera vez que yo estuve en Tierra Santa, que tuvimos el privilegio de poder estar en el Huerto de los Olivos por la noche en silencio. Eso a lo mejor te transmite, os puedo decir, que tanto o más como todo el viaje. Ese encontrarte en un lugar histórico, en un lugar sagrado, ese encuentro con Dios, rememorando ese episodio tan concreto de la vida de Cristo, creo que es fundamental. Por lo tanto, yo os animo, y sobre todo vosotros que sois jóvenes, hay muchas iniciativas también a nivel de pastoral juvenil para realizar estas peregrinaciones a Tierra Santa, que creo que es una forma concreta y fundamental de también, incluso dentro de una vorágine mayor, vivir experiencias de silencio muy profundas. Otro modo puede ser, como decían anteriormente, Bea, puede ser las escuelas de oración. En la universidad todos los meses organizamos escuelas de oración, abarcan toda la mañana. Inicialmente nos reunimos, hay una presentación para conocernos quiénes somos, en qué circunstancias nos encontramos, qué esperamos de esta experiencia. A partir de ahí, luego ya en la capilla, pues desarrollamos unas reflexiones, unas meditaciones sobre determinados pasajes bíblicos, y a continuación se da un espacio para el silencio, para la lectura, para la meditación, para poder reflexionar sobre lo que hemos oído. Y por último, compartimos lo que nos ha aportado este rato de silencio. Por lo tanto, estas escuelas de oración también pueden ser una vía fundamental compartiendo una mañana de un sábado para podernos acercar a este silencio, ver Dios, qué nos pide, en qué situación nos encontramos, qué necesitamos, cómo Él nos puede orientar. Y por último sería una tercera vía, los ejercicios espirituales, de los cuales yo voy simplemente a dejarlo casi citado, porque David hablará más profundamente de él, porque yo he hecho una versión muy mini de 3 días, y simplemente deciros que esta versión mini de 3 días, completamente en silencio, todo el día, ni siquiera a la hora de comer, ni siquiera a la hora de cenar, no tienes el móvil. Bueno, pues en esta situación, yo simplemente, para no pisar la intervención de David, simplemente deciros que os adelanto que yo estos mini ejercicios espirituales que yo hice en un momento muy necesario, personal para mí, lo que me pidieron era más. Cuando yo llevaba 3 días o 3 días y medio,
realmente era cuando yo estaba en ese encuentro, podríamos decir, si queréis, conmigo, con los demás y con Dios, y era cuando entonces a mí el cuerpo me pedía más. Podéis decir, bueno, estamos oyendo unas cosas que estos están todos para encerrar, pero os aseguro que no, probarlo. Yo siempre a todo el mundo se lo digo, que vaya a una peregrinación, que vaya a una escuela de oración. Lo importante no es como las cosas en la vida, hay que probarlas. Si te las cuentan, puedes ser un poco escéptico, pero hay que probarlo. Y por último, una vez que os he hablado de algunas ideas, de estas formas concretas de encontrarnos con el silencio, yo un poco transmitiros personalmente qué me aportan estas experiencias de silencio, sean unas u otras. Son muchas las cuestiones que podría deciros, pero yo creo que cuando tú te pones en silencio, te pones delante de alguien que te hace una radiografía, que no hace falta que tú cuentes nada, porque sabe todo. Sabe tú todo cómo estás, incluso lo que tú a lo mejor te cuesta reconocer, lo que tú no quieres ver, la otra persona es un ser supremo y lo sabe. Con lo cual es que no, muchas veces no hace falta hablar, por eso estamos en silencio, porque la persona te conoce exactamente. Entonces, en ese momento, indudablemente tú eh, sabes cuáles son tus defectos, compartes tus preocupaciones. También es verdad que puedes sentirte de algunas cuestiones, entre comillas, digamos así, orgulloso, o puedes saber que no todo lo hacemos mal, es verdad, no todo lo hacemos mal. Entonces, bueno, pues también puedes decir, tengo que seguir en esto porque esto es bueno y puedo apostar por aquí, ¿no? ¿Y qué más? Pues tienes una sensación de paz total, una sensación de amor que te envuelve, que te perdona, que te comprende y sobre todo también finalmente un momento en el cual bueno, pues hacer un poco un balance de tu vida y hacer propósitos de futuro, saber por dónde tienes que ir, qué tienes que cerrar, qué tienes que ampliar, por qué tienes que luchar. Y aun sabiendo que no es fácil, porque desgraciadamente pues somos humanos y luego pues al poco tiempo quizás puedas volver a cometer o a caer en esos errores, pero bueno, siempre tienes también esa experiencia última de que has tenido un encuentro con tu Dios, que te comprende, que te ama, que es tu Padre y que aunque cometas reiteradamente pues estos fallos, pues Él siempre te va a estar perdonando, como esa parábola del hijo pródigo que está deseando que volvamos a Él. Por lo tanto, yo os lo recomiendo, os lo recomiendo. Soy un forofo de las peregrinaciones a Tierra Santa. Yo me iría a vivir allí. También me gustan y me llenan mucho las escuelas de oración. Y los ejercicios espirituales, la verdad es que lo que he probado, pues me ha enganchado y me ha dejado con ganas de más. Con lo cual, bueno, perdonar estas simples reflexiones de un profesor cercano a los 50 años, pero que creo que vosotros jóvenes estáis en un momento fundamental para que esto lo viváis, porque esto puede marcar vuestra vida. Muchas gracias. Gracias a ti, Paco, porque también yo creo que has abierto el corazón, como veía al principio, eso más teórico, pero luego has ido aterrizando a cosas muy concretas. Os dejo también por el chat las próximas fechas, tanto de escuelas de oración el sábado 20, retiro de Adviento el 27 de noviembre, ambos una mañana de oración, ejercicios espirituales para final de exámenes 28-30 de enero y 10-13 de marzo. Y luego también tenemos en la UCAF, además de ese grupo de misiones del que participan tanto Paco como Beatriz, está el grupo de oración, del que también David os puede hablar. Paco os podría haber comentado también todas las semanas. En el tiempo de adoración al Santísimo que hay en la capilla, hay un rato de reflexión, una pildorita de esto que nos ha dicho Paco, ¿no? Que él ha comentado que ahí pues se experimenta eso, amor, perdón, mucha paz en definitiva. También lucha, ¿eh? Pero bueno. Y ahora, David, tienes la palabra para comentarnos también tu reflexión y tu experiencia. Sí, muchísimas gracias, Marisa. Muchísimas gracias también a,
a Paco por efectivamente pues contarnos, abrirnos el corazón, que yo creo que es lo que ha hecho, y también a Mercedes, que ambos dos han hecho exposiciones muy interesantes. La verdad es que me han chafado mi exposición porque todo lo que han dicho es lo que yo iba a decir. Entonces, yo me voy a detener en algún punto en el que quizás pudiera añadir alguna matización, pero sí que os quería hacer una reflexión a todos los que estáis escuchando, que ni Paco, ni Mercedes, ni yo nos hemos reunido previamente, ni hemos acordado nada, y en el fondo son tres personas que, bueno, igual yo a Paco le conozco desde hace unos años, ¿no? Pero vamos, que manifiestan, que están explicando el mismo fenómeno desde su subjetividad y es todo muy coincidente, lo cual lo hace todo el fondo poco subjetivo, si lo pensáis así, si me permitís esa reflexión. Entonces yo tengo una presentación larga, pero voy a ir volado y voy a centrarme en algunas cosas que a mí que me parece que pueden complementar lo que se ha dicho, ¿no? Bueno, evidentemente nuestras vidas están llenas de jaleo, ¿no? Es decir, se ha dicho muchas veces, el móvil, Netflix, pues bueno, pues toda esta tensión en la que vivimos, ¿no? De si el virus, la vacuna, Otegi, Pedro Sánchez, ahora pasa no sé qué, ahora que no hay juguetes para la Navidad, bueno, el desastre en el que vivimos que es insoportable, es que casi sería mejor, me decía un conocido que lo bueno de ser inmigrante en otro país es que como te interesa menos lo que pasa en el país al que llegas, la política, pues como que vives más tranquilo, ¿no? Bueno, pues estos son parte del ruido que tenemos todos los días, bueno, pues las vacaciones, el ocio, ¿no? Las sensaciones, ¿no? Que vivimos todos, bueno, pues, bueno, todos me refiero, es decir, que la sociedad nos propone, especialmente cuando eres joven, bueno, pues una vida muy alocada, la que entiendo que muchos tenéis y la que yo tuve, es decir, que eso es lo normal en esta edad, ¿no? Em, bueno, pues también pues todo el consumismo, ¿no? Videojuegos, ropa, bueno, pues en fin, todo tipo de actividades, ¿no? O formas de gastar tu dinero. Bueno, entonces aquí no voy a incidir mucho más, los amigotes, bueno, que está todo muy bien, pero quiero decir que al final es una vía en la que al final la consecuencia es que vamos como pollo sin cabeza, como pollo sin cabeza. Es decir, vamos en la vida muchas veces cuando estamos en ese ruido sin pausa y bueno, puede sonar así a primeras, puede sonar un poco divertido. Bueno, no sé, yo vivo alocadamente y no pienso mucho en el mañana, pero nos metemos en unos charcos tremendos y estoy seguro que todos vosotros, estoy seguro que os habéis metido en varios charcos, porque yo me he metido en muchos, o sea que, bueno, igual alguno no, pero lo normal es que ese desenfreno, ese ir por la vida pues con poca pausa, poca reflexión, haciendo cosas poco aconsejables, pues al final nos lleva a problemas, ¿no? Es decir, a corazones rotos, a fallar a amigos, a familia, ¿no? A perder oportunidades muy buenas, bueno, incluso problemas a veces, yo qué sé, legales también, adicciones. Bueno, pues son cosas que están allí y también se van manifestando con los años. Es decir, esa vida, ese ritmo de vida, esa falta de pausa es muy peligrosa, es muy peligrosa. Bueno, entonces vamos a hablar del silencio, que ya se ha hablado bueno, ya lo han hablado muy bien Paco y también Mercedes, perdón, Mercedes, Beatriz, que como no nos conocemos, perdona, Beatriz, Beatriz y Paco, lo siento, Mercedes es la persona que está trabajando en pastoral. Beatriz y Paco, perfecto. Bueno, entonces voy a hablar del silencio como tesoro escondido. Vamos a ver, yo soy economista y soy una persona bastante pragmática. Y los economistas sabemos que cuando algo existe es porque es útil. Entonces la verdad es que yo no tenía ninguna fe hace unos años, ninguna fe, absolutamente ninguna fe. Incluso cuando tenía vuestra edad, hice una asociación de jóvenes republicanos y también fui candidato electoral del Partido Comunista y diferentes otras cosas, ¿no? Y a mí me decís que con esta edad estoy dando una charla sobre silencio, vida interior, y no me lo creo. Digo, no me lo creo. Es decir, no, esto no puede ser, ¿no? Pero
a mí algo que me chocó mucho cuando llegué a esta universidad es, bueno, ¿y por qué la gente tiene fe? Porque las vacas no se han extinguido porque son muy útiles. O sea, las vacas, pues, están con el hombre desde hace, pues, muchos miles de años, ¿no? Y van a estar siempre. Y seguramente las vacas van a llegar a Marte. Y van a llegar a Venus y a todos los sitios donde vaya el ser humano se le llevarán las vacas, ¿no? Es decir, porque son sumamente útiles, son unos animales muy útiles. Pero, ¿y la fe? ¿Cómo puede ser? Y esto era lo que a mí me llamaba poderosamente la atención. La fe, ¿cómo es posible que la gente tenga fe, que no se haya muerto ya? Es decir, que no se le haya tragado la historia. Y eso es algo que a mí me sorprendía mucho. La única respuesta que hay ante este problema es porque la fe es útil para el hombre, igual que las vacas. La fe es algo que le da al hombre algo que necesita, igual que las vacas que nos dan leche y carne y también pues para vestirnos, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que a mí me inquietaba, era como una pregunta que tenía ahí. Y luego también, pues algo que me inquietaba era, ¿por qué hay gente que es creyente? Es decir, ¿por qué? Es decir, mm, la cuestión yo decía, pero si es que todo esto de la fe, todo esto de... Es que esto yo creo que es una cuestión ideológica, ¿no? Es decir, yo pensaba que era una cuestión, pues, o cultural, ¿no? Es decir, yo pensaba que, decía, bueno, es que la gente va a misa porque va a su abuela. Pero claro, la cuestión es, ¿y por qué va la abuela? Eh, claro, y algo que yo me preguntaba a veces, ¿no? Irónicamente, es, ¿seré yo la persona más lista, no ya del mundo, sino de la historia? Porque ya estamos hablando de que la historia, claro, uno va leyendo y va conociendo y llevamos aquí muchos años dando vueltas, ¿eh? Entonces, claro, todas estas dudas a mí me generaban inquietud, ¿no? Es decir, era como algo que yo por un lado veía que, pues, que Dios no existía, que esto de la iglesia, pues evidentemente, pues era algo que no, pues era un cuento, ¿no? Y entonces, pues, claro, me pasaba a mí pero claro, pero el problema de la vaca, ¿no? Es decir, pero por qué esto sigue así? Y luego, ¿por qué gente muy inteligente, muchísimo más inteligente que yo, porque yo os respondo a la pregunta, no, yo no soy la persona más inteligente del mundo, ni me acerco, ni mucho menos, yo estoy en la medianía. ¿Por qué gente muy brillante, extremadamente brillante, genios, auténticos genios, han tenido algo de historia, fe, han dado su vida, han cambiado cosas? ¿Por qué? O sea, es decir, y es una cosa que a mí me impresionaba. Y me impresionó mucho conocer a personas consagradas, aunque evidentemente la mayor parte de la gente que tiene fe no es consagrada, no es una persona, no es un sacerdote o una consagrada o una monja, es decir, es gente normal, ¿no? Pero a mí me impresionó mucho, ¿no? Porque las veía a estas personas pues, muy preparadas, muy inteligentes, y a mí es algo que me chocaba mucho, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría insistir en esto. Claro, vamos a ver, a veces en la época en la que estamos, bueno, no sé qué tipo de experiencias religiosas tenéis, igual tenéis alguna, igual incluso tenéis o conocéis gente que pues hace experiencias de otras religiones, ¿no? Pues no sé, yoga o mindfulness o diferentes, bueno, experiencias que hay, ¿no? Que ofrecen, ¿no? Y bueno, claro, pero algo que os podéis preguntar, y bueno, ¿y esta gente que se va a hacer yoga o, bueno, está claro que lo hace porque algo recibe, ¿no? Es decir, algo hay ahí, ¿no? Pero ¿y los cristianos no tendrán nada? Es decir, toda la espiritualidad de Occidente bueno, y Oriente también, ¿no? Relacionada con Jesús, no ofrece nada, solamente es una ideología, solamente es una construcción. Bueno, no sé si estoy un poco teorizando, ¿no? Pero bueno, a mí, en diferentes momentos, por diferentes circunstancias, empiezo a conocer el silencio, a tener experiencias de silencio. Y bueno, evidentemente, una primera experiencia es efectivamente ese autoconocimiento. Es que te conoces mucho, pero te conoces mucho, encuentras los matices, entiendes las razones del otro, las mías, te examinas a los demás, ¿no? Entonces, bueno, una ventaja que tiene el silencio, ya se ha dicho, es el autoconocimiento, es ver las cosas con claridad, conectar las cosas, ¿no? A veces tenemos defectos, pero porque tenemos virtudes, es una cosa curiosa. A veces la que es guapa o el que es guapo es fácil que sea muy vanidoso o vanidosa. Eso es muy fácil. El que es inteligente o la que es inteligente es fácil que sea soberbio. Eso es sencillo, eso es lo normal, de hecho.
el que es muy eficaz es normalmente va a ser muy impaciente. Entonces, ese examen que te hace te ayuda mucho a conocerte, a saber entender las decisiones que has tomado, etcétera, ¿no? Bueno, esa es una parte que tiene, ¿no? A ordenar tu vida, se ha dicho también. Ordenar tu vida da mucha paz, da mucha paz. Pero lo más importante de todo es descubrir la nuez. Es decir, es descubrir que al final toda esa gente, ¿no? Que en la historia y hoy en presente pues reza el rosario por las noches, va a misa, se confiesa, etcétera. No lo hace por una cuestión cultural. Es decir, evidentemente la cuestión cultural puede reforzar estos comportamientos, pero lo hace porque obtiene algo de verdad, porque en ese silencio está Dios. Y es así. Y es decir, porque hasta el punto, estas dos cuestiones que aquí he comentado, el autoconocimiento y el orden, es algo, pues si queréis, poco trascendente, ¿no? Es algo, pues, que es obvio. Esto yo creo que cualquier persona lo aceptaría. Pero esta sorpresa, descubrir que la iglesia no es una cáscara vacía, sino que hay una nuez dentro, ¿vale? Esto es algo impresionante. Si hacéis experiencias de silencio, os prometo que os vais a llevar un susto que no os lo creéis. Porque vais a ir con la idea, o al menos a mí me pasó, de que, bueno, pues a ver qué es esto. Esto es una iglesia vacía. Pero dentro, aunque parece que no, pero dentro hay algo, una experiencia impresionante, pero impresionante, que te cambia la vida completamente y te la va cambiando de manera progresiva a medida que vas profundizando en esta experiencia. Fijaos, lo ha dicho muy bien, lo han dicho muy tanto Beatriz como Paco, es descubrir que esa realidad, hay una realidad trascendente y que Dios te ama a ti, no nos ama, no, te ama a ti. Y es algo impresionante. Y te necesita, es una cosa curiosa. Bueno, también nosotros necesitamos a Él, ¿no? Pero bueno, es algo bastante impresionante. Pero me gustaría aquí detenerme en algunas cuestiones, bueno, pues en fondo son de sentido común. Si uno sabe algo de vida de los santos, se acerca un poco a ella, se va a dar cuenta de que son personas que han saboreado mucho el silencio. El propio Jesucristo nos narra el Evangelio, pues que frecuentemente se retiraba a rezar y además incluso se fue al desierto durante 40 días, ¿no? Para rezar, ¿no? Antes de su predicación pública. Entonces, esta experiencia de silencio se da cuenta un señor muy inteligente o muy inspirado que se llama San Ignacio de Loyola, que, bueno, se habían dado cuenta muchos otros antes, ¿no? Pero quizás él tiene una idea genial que básicamente él es un hombre pues mujeriego, pues bueno, lleno de atributos, rico, es decir, un soldado, no es una persona con muchísimo talento, ¿no? Y se da cuenta de unas experiencias de silencio y se da cuenta que son transformadoras y que se da cuenta que allí hay una realidad que no es aparente, pero que es una realidad trascendente que está allí, ¿no? Y dice, ¿y por qué no yo saco a la gente de su ruido diario, porque ruido ha habido siempre, y los pongo en un sitio de silencio durante 2 días, 3 días, 8 días, un mes, ¿no? El tiempo, bueno, pues el tiempo que se pueda, ¿no? Y esta metodología que se llaman ejercicios espirituales de San Ignacio, bueno, se lleva practicando pues 400 años. Y cuando algo se practica es como lo de las vacas, es porque tiene muchísimo fruto. Y la gente que desea practicarlo voluntariamente, ¿vale? Y que deja a su familia en su casa para poder hacer esto, renuncia a vacaciones por hacer esto, incluso paga dinero, etcétera, es por algo. Entonces, él descubre esta metodología, este método de invitar a la gente al silencio, de recoger a la gente, porque para tener silencio te tienes que recoger, ¿no? Porque el silencio, ya lo ha dicho muy bien Beatriz, es esa vida interior, no es sencillamente que no haya ruido, ¿no? Bueno, pero realmente en el propio Evangelio está. Fijaos este trocito del Evangelio, ya creo que me voy a callar ya, porque ya será la hora, pero será el último que diga esto. Fijaos, en aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó, el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o que está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Es decir, está en el silencio, está en la vida interior y es algo, la experiencia de tanta gente. Bien, entonces ya voy a terminar porque sería bueno que hubiera algún espacio de preguntas
y agradezco muchísimo vuestra atención. Gracias, David. Aunque eso, te podríamos dejar un par de minutitos más si quieres, pero quizá eso, lo más enriquecedor sería si alguno de los asistentes, tanto a Beatriz como a Paco como a ti, os quieren plantear alguna cuestión. Yo eso, os agradezco a los tres la sinceridad. Me ha gustado mucho, David, lo que decías también de que efectivamente, yo no sé si es un punto a favor o en contra el que no hayáis estado unidos antes, pero yo creo que lo que dices tú también lo bonito, pues eso, ver que desde diversas perspectivas, áreas del saber, ¿no? Tenemos a Beatriz, que es de Magisterio, Educación y Estación de Enfermería, Paco, jurista, tú, economista, cada uno, ¿no? Desde pues, su vivencia con su situación personal, sois personas a las que os han ayudado esos retiros, ejercicios, escuelas de oración, y aportáis pues cada uno vuestra visión, que yo creo que nos ha enriquecido mucho a todos. No sé si entre los asistentes hay alguien que quiera, o bien con micro, o bien por el chat, hacer algún comentario, preguntarles cómo ha sido ese cambio radical en David, ¿no? De la Asociación Comunista, Partido Republicano a profesor Oye, os animo a hacer católico. una pregunta, que si os estuviéramos contando, no lo sé, pues que hemos ido a un festival de música, seguro que algunos hacéis una pregunta y eso es muy poco importante en vuestras vidas. Por aquí tenemos una, David. ¿Quién me asegura que en ese silencio está Dios y no otra cosa u otra persona? Empieza tú si quieres, David, y luego a lo mejor Paco y Beatriz pueden completar. Muy buena. Muy bien. Bueno, es una pregunta muy buena porque, bueno, no quiero asustar a nadie, pero sí que puede haber otra cosa, claro que sí. En el silencio te encuentras muchas cosas, es decir, no solamente a Dios, pero Dios, lo ha dicho muy bien Paco, su firma es que te da mucha paz. Mucha paz. Y estoy seguro que muchas veces, o en algunas ocasiones, habéis tomado una decisión difícil en contra de vuestros intereses más egoístas y lo que habéis recibido es una paz inmensa. Y yo creo que es algo que hemos experimentado algunas veces, ¿no? Entonces, yo diría que en el silencio, cito a Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. El silencio da muy buenos frutos de vida, de matrimonios que se mantienen, de perdón, ¿de acuerdo? De energía, de fuerza, de encontrar luces a problemas que en el fondo son cada vez cambiar la perspectiva. Entonces, yo te diría, en el silencio no solo está Dios, y eso es así, pero cuando escuchas con el oído bien afinado, aparece Dios y ese se ve por el fruto. Y bueno, también te puede ayudar un director espiritual o un sacerdote. Eso también es algo que puede ayudar. Que a veces en el silencio es bueno ir acompañado. Por eso los ejercicios espirituales son un buen enfoque para el silencio porque hay un acompañamiento espiritual de una persona a la que puedes consultar. O sea, sería para complementar la respuesta. No sé si, Paco, ¿te gustaría decir alguna cosa o Beatriz? No, yo creo que David lo ha dicho perfectamente. Sobre todo, además, que yo creo que es verdad que puedes encontrar muchas cosas o posiblemente muchas voces, pero hay algo que te llena, que te complementa, que te da paz, es decir, yo creo que tú lo descubres lo que puede ser alguna voz, digámoslo así, terrenal o humana, pudiéramos decir, o un irte del pensamiento. Tú lo descubres por la forma de que es aquello que te llega adentro, que te da paz, que te da amor, que ves que te envuelve. Yo creo que es algo que tú sabes distinguir, y si no también un poco lo que decía David, tratar de acudir a algún sacerdote, a un religioso, una persona consagrada bueno, pues que te oriente un poco. Bueno, Yane, yo en relación a tu pregunta, lo que te puedo decir un poco por mi experiencia es que yo la primera vez que hice experiencias de silencio no sabía muy bien lo que me iba a encontrar. En realidad, yo en mi día a día no practicaba estos ratitos de silencio que hago ahora y no sabía muy bien a quién me iba a encontrar o qué iba a experimentar en esas experiencias de
de silencio. Y yo creo que un poco como bien decía Paco, muchas veces pues eludimos, evadimos estos momentos de silencio porque muchas veces no queremos a lo mejor ver cosas de nosotros mismos que a lo mejor que no nos gustan y que requieren pues un esfuerzo, un cambio, y muchas veces pues nos preferimos pues lo más fácil, ¿no? Seguir como estamos y bueno, yo en estas experiencias de silencio pues me encontré que tenía pues cosas que mejorar o había aspectos de mi vida que necesitaba ordenar y luego algo muy bueno que fue mi encuentro con Dios. Entonces, bueno, yo te lo recomiendo. Gracias, Bea. Y por complementar a lo que decía Paco y bueno, y David, eso, en ejercicios también se dan unas normas de discernimiento de espíritus. Entonces te enseñan eso, cuando no viene de Dios, te quita la paz, lo que decían ahora, ¿no? O decía Paco, te lleva a una serie de pensamientos, y cuando es de Dios te anima, te da paz, fuerza. O sea, tú sabes de quién viene. Es como aprender a distinguir la voz de dos personas distintas. No sé si tenemos algún valiente más como Yane que quiera plantear alguna duda. Ahora que tenemos aquí a 3 especialistas en el silencio, el lujo de nuestros días. Natalia dice, cuando le das un cambio a tu vida y decides crecer personalmente y profesionalmente y te agobian las responsabilidades, trabajo, casa y demás obligaciones, ¿cómo hacer para encontrar momentos de silencio? Si queréis, en el mismo orden a lo mejor. Bueno, esa es una muy buena pregunta, pero quizá te la puedes responder al revés. En una vida caótica, en la que yo creo que casi todos estamos, ¿cómo haces para comer? Entonces, te lo digo, como es algo tan necesario, pues al final encuentras el momento, ¿no? Entonces, yo creo que cuando descubres la grandeza del silencio, entonces sabes sacar el momento. Yo tengo 3 hijos chiquititos. Mi mujer hace una tesis doctoral, trabaja, o sea, en fin. Yo también trabajo, o sea, quiero decir que tenemos vidas complejas. Y estoy muy orgulloso porque desde el último año estoy pudiendo sacar media hora al día de silencio o de recogimiento. Y para mí me honra, o sea, me pone muy contento y encuentro que si algún día no puedo, es como si no hubiera comido. Obviamente hay momentos de ese silencio que son más productivos y otros menos, pero en general. Entonces yo te diría que cuando descubres el valor, sabes organizarte. Sabes organizarte y sabes priorizar. Es como comer o dormir ese sería, o ducharte, ¿no? Yo me baño todos los días y me ducho todos los días, por ejemplo. Sí, quizás por ser algo muy concreto, podrías empezar con otra iniciativa que Beatriz también lo conoce porque en el grupo de visiones nos lo plantean, que es al finalizar el día realizar el balance del amor, con lo cual, bueno, pues muy sencillamente consiste bueno, pues en dar un poco gracias a Dios por el día que has tenido, ver un poco, pues bueno, cómo ha transcurrido todo, de qué hay que dar gracias a Dios, qué has hecho correctamente, también un poco detenerte en qué has fallado, qué deberías haber evitado y finalmente, bueno, pues tratar de hacer un pequeño propósito de mejora para el día siguiente. Creo que también ese pequeño balance del amor, que así lo llaman al finalizar del día, pues pueden ser 5 minutos que ya te predisponga a hacer una experiencia de silencio importante, de reflexión, al finalizar cada día. Sí, bueno, Natalia, como bien dicen David y Paco, yo como bien he dicho, pues estoy estudiando, no trabajo, y bueno, a lo mejor no tengo una vida pues tan sobresaturada de actividades como pueden tener David o Paco, pero sí que es verdad que bueno, que una vez que experimentas el silencio, como bien lo lleva el propio título, lo haces algo como urgente y necesario. Y yo, por ejemplo, en mi día a día es algo que lo es algo rutinario, o sea, algo que lo tengo dentro de cada día, algo que imprescindible, como comer, como ir a estudiar o como cualquier otra actividad que haga todos los días, y además es algo que siempre te pide a más. O sea, es algo que empiezas y un poquito
y luego te pide más, y te pide ir a una escuela de oración de 2 horas, a un rosario, y luego te pide pues más, o sea que bueno, es una experiencia muy bonita. Pues como se nos ha agotado el tiempo, agradezco enormemente su tiempo, su dedicación y la preparación de esta charla, tanto a David, a Paco como a Beatriz, que efectivamente pues se han quitado de su tiempo para hoy compartir estas experiencias de manera ordenada con nosotras. También gracias por los comentarios que habéis ido poniendo por el chat, Romina, Jocelyn, varias personas que habéis preguntado en otras ocasiones por estas experiencias al servicio de pastoral, y a Natalia y a Ollane también por sus comentarios, y a Carmen Chivite, que estaba aquí también, perdón. Pues gracias a todos por la atención y nos vemos la próxima semana para hablar de Jérôme Lejeune a cargo de don Nicolás Jouve de la Barreda, también a la misma hora. Pues gracias a todos y buena tarde.